Listo. ¿Ya? Nuestro modelo está listo. Hoy vamos a hacer la revisión. Vamos a ver derivadas, informaciones. Vamos a considerar lo importante va a ser dinámico y si las opciones que elegimos no son suficientes, tenemos que ir modificando. Pero tiene que quedar listo el modelo. El modelo tiene que quedar listo porque las clases vamos a empezar a utilizar. Vamos a ir el diseño de los. Ahí vamos a empezar. Veamos. Tenía una observación del señor Perugatti. ¿Cómo les fue en el Facebook? ¿Se vio? ¿La losa de lava? No. Exacto. Ya les reviso eso ahorita. Justo esa observación es. Veamos ahorita. Vamos a la definición de secciones a la losa. La losa de 19 dice que es el problema. Ah, este ya está corregido, pero. No se logra ver. Por favor, en la losa tenemos en la losa en esta. Aquí en este valorcito le habíamos puesto el valor del alineamiento. Aquí tenemos que poner que sería la altura total de la losa. Así que esa corrección debemos hacer. Por favor, modifiquemos en nuestro modelo. Vieron un borrador. Ahora ya dio 547 y es lo que teníamos. Ahora ya dio 537 y es lo que teníamos. ¿Con eso ya cuadra? Sí, ya cuadramos. ¿Con eso ya tenemos todo bien? Sí. 597 toca correrle para ver. No, sí, pero no todavía. De acuerdo, tenemos el modelo listo, ¿no es cierto? En la definición del análisis modal, ¿algún problema en la definición del análisis modal? No, ninguno, ¿no es cierto? Bien. El estático y el modal activo. El estático, ¿cuál es la diferencia? El estático, nosotros calculamos un periodo. ¿Cómo se calcula ese periodo? Con una formulita que se va a poner una vez. Ese periodo, ¿cómo se calcula? Es el CT por H elevado a la alfa, me parece. Creo que esa era la formulita del periodo, ¿verdad? ¿Me pueden indicar cuánto era el CT? ¿Cuánto era el CT? Creo que la altura era 18. 0,55. ¿Y el alfa? ¿Teníamos eso? ¿No? ¿0,9? 0,9. Es decir, que nuestro periodo, ¿cuánto es? Vamos a ver nuestro periodo. Dice que el periodo no es igual a 0,55 por 18 a la 0,9. ¿Me ayudan cuánto me da esta multiplicación? Pero 74. 0,74 segundos. Entonces, ¿qué hace el análisis estático? El análisis estático dice que esta es la formulita, este CT y el alfa dependen del tipo de edificación y solo necesito el dato de la altura. Con estos datos calculo un periodo. ¿Y qué hace? Viene al espectro, en donde el espectro tengo aceleraciones en la parte de arriba y periodos. ¿Cómo es nuestro espectro? Este es nuestro espectro. Este espectro, tengo un espectro y tengo dos espectros. Entonces, dejémosle solo el gasto. Entonces, viene y con este valorcito del periodo, busca mi valor del periodo y me dice, calcule su cortante basal con este valor de la aceleración.
Eso es el análisis estático. La diferencia con el análisis dinámico es que yo ingreso el espectro y que el programa utiliza la rigidez de la estructura, la masa de la estructura y calcula su propio periodo. Y con ese periodo va al espectro, elige la aceleración y me calcula el cortante basal. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál de los dos sería mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Con cuál deberíamos hacer nuestros análisis? ¿Con el estático o con el dinámico? Con el dinámico. Ahora, sí, sería lo lógico, ¿no es cierto? Porque el dinámico está tomando la rigidez total de la estructura, la masa total de la estructura. ¿Recuerdan cómo se calculaba primero la frecuencia natural? Es decir, que la frecuencia natural era la raíz de K sobre M, ¿no es cierto? Esa era la frecuencia natural. Y el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural. Entonces, como ven, depende de la rigidez y depende de la masa. Y esa es mejor el análisis dinámico. Ahora, ¿cómo relacionamos el análisis estático con el dinámico? ¿Se acuerdan que en la NEC había una partecita que sí le relacionaba? ¿Sí recuerdan? En la NEC por ahí decía una partecita que el cortante basal dinámico debe ser por lo menos el 80% del cortante basal estático. ¿Recuerdan esa partecita? Eso también tenemos que revisar hoy, ¿sí? Así es que empecemos. Para hacer las revisiones, ¿qué tenemos que hacer primero? Correr la estructura. Vamos a correr nuestra estructura y vamos a ver qué está. Mayor o igual al 80% del cortante basal estático. Veamos, guardemos este modelo. Modelo. Este modelo que estoy abriendo me descargué de uno de sus compañeros en el aula virtual. Veamos. Vamos a ver qué tal está este modelo. ¿No es el suyo? Se llama clase 12 de diciembre el modelo que me descargué. Veamos, esperemos que se corra nuestro programita para revisar los resultados. Veamos si ya está. Parece que ya está. La primera revisión que vamos a hacer es ver cómo estamos con la definición de masa. Por favor, nos vamos a Define, Mass Source, y vamos a hacer clic en Modificar. Veamos, miren aquí que tenemos. Esta capturita, me voy a hacer una captura de esta parte. Pongamos revisión. Revisión de masa. Esto es masa. Esto es revisiones. En la revisión de masa tengo esto. Y dice que, ¿cómo está definido? Dice que está considerando la masa de los elementos, está considerando masas adicionales, eso en la parte izquierda, y en la parte derecha dice que también incluye la masa lateral y también está incluyendo una masa por piso. Ahora, veamos qué resultados me da con esto. Lo primero que voy a revisar es cómo está definido el cortante basal estático. Quiero desplegar algunas tablitas. Me voy a Display, Show Tables, y aquí necesito alguna. La primera, esta que dice Load Pattern Definition. Y aquí necesito, en Load Pattern, necesito la segunda tabla. Load Pattern Definition, Auto Seismic
user coefficient. Esa necesito y también necesito aquí en los resultados del análisis, necesito las salidas de la estructura y necesito las reacciones. Vamos a comparar esas dos, por favor. Dos tablitas voy a desplegar primero. La primera es en Load Pattern Definition. Necesito la Load Pattern Definition, Autoseismic, User Coefficient. Y necesito las reacciones de la base. Esas dos tablitas. Exacto. ¿Listo? Vamos a eso. La primera dice, necesito las reacciones de la base. ¿De qué reacciones necesito? Necesito de dos. ¿Por qué es importante esta tablita? La tablita de las reacciones. Yo quiero saber la masa, necesito saber cómo está calculando el cortante basal. ¿Cuál sería la masa reactiva para el cortante basal? Primero, vamos a hacer la masa. Aquí en la masa yo necesito saber la fórmula del cortante basal. En el numerador, la aceleración por la importancia dividido para R por QP por T. Y esto multiplicado por un W. Esa es la fórmula del cortante basal. Ahora, este W es la carga reactiva. ¿Quién debería ser considerado para el sismo? En el W, ¿qué va? La carga viva, la carga muerta. ¿Qué debería ir ahí? La carga muerta. Ahora, según nuestra definición de carga muerta, tenemos dos tipos. La carga muerta y la carga permanente. Recuerda que esas dos las definimos como carga muerta. En carga muerta teníamos todo el peso de la estructura. Y en permanente teníamos la carga adicional de ambos pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de las dos debería considerar? ¿Solo la de carga muerta o la suma de las dos? La suma de las dos, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Este W tiene que ser la suma de la carga muerta más la carga permanente. Ahora, ¿cómo sé cuánto es la carga muerta más la carga permanente? Una buena forma es revisar las reacciones. ¿Qué reacciones? FX, FY, FZ, MX, MY o MZ. FZ, ¿no es cierto? Porque necesito solo las reacciones verticales. Y las verticales están en la dirección Z. Entonces necesito FZ de carga muerta y FZ de permanente. Veamos cuánto es FZ. FZ en las reacciones, voy a ver, según esto en FZ tengo 1140 toneladas. Este 1140 se parece al peso que ustedes calcularon. 1141. No, este ya está modificado ya. Pero aquí dice que la carga dice 1140. 1140 dice que se carga muerta, coma, ¿cuánto? Coma 53, 54. Más la permanente. La permanente en FZ me da 0. Miren, este modelo, por ejemplo, no tiene... Ah, no, acá está. Este modelo no tiene nada de permanente. Entonces, veamos. 618 la permanente. Por ejemplo, este modelito ya tiene un error. Del que ya vio su error, revisen. 618, ¿cómo? 14. Esas dos son las de FZ. Esas dos deberíamos considerar. Veamos ahora cuáles está considerando mi estructura. Me voy, cambio de tablita y voy a ver load pattern. Miren, aquí está definida. Y dice, la primera dice, el sismo en X, la parte derecha, está definido como C 0.14, K 1.121. Y dice que el peso que está tomando es 1118.03. Aquí dice que en el mass source
según los datos que yo ingresé, como W está tomando un 1118.04. Este valor, estas toneladas. Esto está considerando mi programa. Ahora la pregunta, ¿este 1118 a cuál se parece? Se parece un poco a este de carga muerta, pero ¿es el valor que debe tomar para el sismo? No, ¿no es cierto? Me hace falta considerar esta carga permanente. Ahora, eso debo modificar en mi modelo. Mi modelo tiene que decir que para calcular el cortante basal, la carga reactiva tiene que salir de la permanente más la carga muerta. Según esto, según lo que estoy viendo, está tomando solo 1118.04, que se parece en algo a la carga muerta, al peso propio de la estructura, pero no es la total. Vamos a modificar eso. La primera modificación, y también voy a copiar esta tablita para las comparaciones. Para hacer esa modificación, me voy a ir aquí al modelito, salgo de las tablitas, le quito el candado. Y me voy a ir otra vez a definir, más source, modifico el que ya está definido y digo, aquí dice que está tomando, miren, el peso propio y las masas adicionales. Entonces, yo le voy a quitar estos dos. Le voy a dejar solo en el que dice specific load pattern. Solo la tercera. Le quitamos los otros dos, le dejamos la tercera. Como yo le estoy diciendo que solo sea con los patrones de carga que yo le estoy indicando, en la parte derecha tengo que decir qué patrones. El primero iría carga muerta. Recuerden, lo que está arriba es lo que aún no está agregado y lo que está en la tablita de abajo, lo que ya está. No hay ninguno ahorita. Voy a poner agregar a la carga muerta y también voy a poner agregar a la carga permanente. Aquí debo tener dos. Carga muerta y carga permanente, los dos con un factor de 1. En nuestra norma NEC incluso dice que si nuestro edificio es de almacenamiento se debe considerar el 25% de la carga viva. Si estuviéramos ante ese caso, tendría que ponerle aquí, buscarle en load pattern la carga viva, live, y en el factor de multiplicación ponerle 0.25, si es que sería el caso. Esta parte de las opciones de masa no le cambiamos. El AIT1 es para las envolventes porque tenemos que considerar la simultaneidad de carga. No siempre la estructura va a estar cargada completamente. Por ejemplo, ahorita, este curso está lleno y posiblemente el del frente no tenga clases. Entonces es una carga viva simultánea. Nosotros somos carga viva. Ahorita este vano está cargado, pero el del frente no. Eso hace que los momentos cambien. Por eso necesitamos hacer la simultaneidad de carga para un envolvente, tener los valores máximos y eso justifica. No, ya no sería solo de la carga viva. Consideraría una carga viva total que sería lo más crítico. Porque el tipo 1 es más liviano que la carga viva total. ¿Sí? Listo, pongamos OK. Dice, sí, no quiero la última edición. Volvamos a ver que se haya guardado, carga muerta y permanente. OK. OK. Voy a ver si es cierto, porque no tengo carga. Esta losa no. Veamos las cargas. Y miren, en permanente tengo 0. Entonces, por favor, quien tenga 0 en la permanente, que le corrija al modelito que ha tenido fallas. ¿Sí? Y corramos. La carga era igual para todos los pisos, sí, no, 280 era para todos, del primero al quinto piso era 280, creo, ¿no? ¿La permanente? No tenía carga permanente, solo viva, ¿verdad? Ya. Permítame, le quito, ¿ya? Voy a asignar la carga viva.
Voy a poner la carga permanente, ¿ya? Esperemos que sea el único error. No, no va la permanente. No tiene similar stories, este tampoco. Ahí sí tiene, ya asignemos la carga. ¿Cuánto era de permanente? 280. Me dictan, por favor, ¿de cuánto era? 134. Perfecto, gracias. ¿Estará bien al punto o la coma? Veamos. Sí, ahora sí le corre. Volvamos a ver las mismas tablitas. Suelen guardarse. Veamos en las reacciones. Permanente me sale un montón de carga. ¿Por qué me sale? Debe estar las unidades. Las unidades están mal, les voy a corregir. La muerte era para menos para y a veces solo viva y viva solo la oliva y la oliva de y la carga permanente no se va a ir. $618, me sale solo 370. Con la carga viva sí, con la permanente no. ¿Sí? Permanente tengo solo 370, ustedes tenían 618. Pero la muerte no se sale. Es raro. Veamos en los patrones de carga. 1400. Veamos, cuando le modificamos, debe haber se cambió esta. En el mío me calcula solo para carga permanente, tengo 370. Ustedes tienen 618, ¿no es cierto? ¿Me pueden dictar cuánto les da el valorcito del... 1.736,18 son. Ahora, este valorcito tenemos que comparar con estos dos. Si sumo estos dos, ¿cuánto me da el FC? ¿Me ayudan? 1.140 más 618. .58. Miren. Se parecen un montón, fallen apenas cuánto, en 22 toneladas. Es decir, prácticamente nada.
Esa es la comprobación que hay que hacer. Siempre, las reacciones tienen que ser prácticamente iguales a la carga reactiva. Y en función de eso se calcula el cortante basal. Ahora estoy con un cortante basal de ¿cuánto? Un cortante basal en la columna de al lado dice cortante basal. ¿De cuánto es mi cortante basal? 143,25 toneladas. Ese es el cortante basal que tenemos. ¿Están de acuerdo con este cortante basal? ¿Le salió? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto le salió? 243 mismo. Sí. Solo cambian estos dos. Sí, de acuerdo, estamos por ahí. Variar en 0.0 algo en 200 toneladas no es mucho, ¿no es cierto? Entonces estamos prácticamente. ¿Cuánto teníamos del cortante basal? Yo guardé esa tablita. El cortante basal anterior teníamos 156,52. 156,52. Entonces, es importante hacer esta corrección. Miren cuánto estamos de cortante basal. Pues más o menos casi 90 toneladas. 90 toneladas que íbamos a despreciar de cortante. Estábamos por el lado de la seguridad si no hacíamos esto. No, no es cierto, porque estábamos con un cortante más chiquito del que realmente va a ocasionarse en la estructura. Entonces, esta revisión es importantísima, siempre se debe hacer. Tenemos la primera revisión. Vamos con la revisión 2, antes de ir a las derivas. Para la revisión 2, esa la vamos a hacer en función de los cortantes basales. Revisión 2. En la revisión 2, del FZ, por ejemplo, aquí nos falla en 20 kilos. No, o sea, no podría decirle un porcentaje, pero deberían variar en menos de 100 toneladas. O sea, debería ser bien poquito la variación. Debería darme casi exacto. Sí, eso tengo que cuidar siempre. Tiene que ser casi exacto. Ahora, ¿por qué podría ser que varíen estas 20 toneladas? ¿Qué podría hacer que genere la variación? Que cuando yo definí el sismo, cuando ustedes ingresaron el 0.14, ustedes metieron dos valores que decían ingrese desde la base, miren. Decía, déjenme ver dónde estaba. Aquí. En este decía, ingrese desde la base hasta el story 6. Eso decía. Entonces, a veces el programa considera la mitad de la estructura. Así es, ¿cierto? Si se encontramos aquí bien y acá está la mitad. A veces el modelo que considera hasta aquí el precio. Que desprecia esta partecita de la mitad del elemento que está encontrando el suelo. Esas generalmente suelen ser las variaciones que se generan en este momento entre la carga reactiva y las reacciones de la estructura. Pero tienen que ser bien pequeñitas. Si ustedes ven que están grandes, hay que modificar, revisar el modelo, pero tienen que ser casi exactas. ¿Sí? Esa es de ley la primera. La segunda revisión, dice la NEC 15, nos dice lo siguiente. Dice, para estructuras regulares, ¿nuestra estructura califica como regular? Sí, porque es regular en X, regular en Y. No hay nada aquí irregular aquí. Y dice que el cortante basal dinámico tiene que ser aproximadamente o tiene que ser mayor o igual al 80% del cortante basal estático. Y este dinámico, nosotros le definimos, ¿o a qué se refiere ese dinámico? Es del modal espectral. El modal espectral tiene que ser mayor o igual al 80% del estático. Eso me dice el estudio. Veamos, revisemos. Para hacer esa revisión, ¿cómo hago? Por tablitas. En mi caso, yo voy a seguir con mi estructura que yo tengo 208 toneladas. Quiero agregar más tablas. Vamos a nuestras tablitas y vamos a ir, quiero las fuerzas por piso. Veamos. Fuerzas por piso aquí.
en los resultados del análisis, también en las salidas de la estructura. Ahora quiero otras salidas, quiero esto que dice Story Forces. ¿Sí? Ya está el Story Forces, vamos a la tablita. Quiero esa tablita de Story Forces. En la tablita de Story Forces le voy a filtrar. En donde dice Story, quiero solo el piso 1. Story 1. Quiero solo del Story 1. Ahora, de este Story 1, ¿qué debo comparar? Debo comparar el SX. Me voy entonces, estoy en el piso 1. Estoy en el Story 1. En el Story 1, yo necesito sismo en X, por ejemplo. Necesito el SX. Y en el SX, yo voy a revisar el cortante. El cortante que está actuando debido a ese sismo. Vengo y tengo aquí el S. Dice el cortante BX. Y miren, me da 208, que era mi cortante basal. Este BX dice igual a 208,4496. Por favor, ustedes utilicen su valor. Yo tengo este 208. Y este valor tiene que ser exacto a su cortante basal. A ustedes debió haberle salido 243.2501 o lo que tengo. ¿Sí? Ese es X. Ahora le voy a revisar el dinámico. Dinámico X. Dinámico en X. También necesito el BX de este dinámico. Todo en el piso 1. Le bajo un poquito hasta encontrar el dinámico. Debe ser este de X. Y miren, tengo, para mi caso, yo tengo solo un valor de 88.578. Eso para mi caso, por favor, ustedes anoten porque tenemos que hacer la corrección. Para mi caso tengo estos dos. Y cambia, miren, esto no es del 80% de esto, ¿no es cierto? Y cerca, esto está a menos de la mitad. Está muchísimo más pequeño. Veamos ahora qué pasa en el sismo en Y. En el sismo en Y necesito ahora mi cortante BY. Todo en el Story 1. ¿Por qué le reviso en el Story 1 estos cortantes? ¿Estamos de acuerdo que ahí van a ser más críticos? El cortante basal es más crítico a nivel de piso. Por eso ahí le revisamos. Vamos al SY. El SY me dice lo mismo, me dice 208.4496 me dice en mi caso. Y ahora necesito el dinámico en Y. También el BY, veamos cuánto es del dinámico. El dinámico me dice que es lo mismo, 88.578. Eso tengo en mi caso. Entonces, estoy cumpliendo con la previsión 2, no estoy cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que corregir. ¿Cómo le corrijo? Yo sé que mi estructura es igual, es regular. Y si esto es lo que me dice la NEC, yo voy a elegir en el límite. Y en el límite es que el cortante basal dinámico sea igual al 80% del cortante basal estático. Ese es el límite. Tengo que calcular ese factor. ¿Cuánto es del 80%? Necesito este 80%. 0,8 multiplicado por 208 en mi caso. Me ayudan con este valorcito. Entonces, 166.66 toneladas. Entonces, yo mínimo necesito esto. Ahora, ¿qué factor le multiplico a este cortante para que llegue a este valor? Entonces, el factorcito en X, que debería ser una regla de 3, ¿no es cierto? Y este es al 100%, este al 4. Entonces, tendría que hacer 88,578 por... No, estoy al revés.
Necesito un factor sí. El factor tiene que ser 166.76 dividido para 88,57. ¿Me dictan cuánto me da mi factor en X? Darme 2, no 2, 1 algo. 1,88. Entonces, mi factor en X es 1,88. Se tiene que calcular los dos, el factor en X y el factor en Y. No, si, mi estructura es súper regular, por eso me da igualito los factores. Pero en algunos casos la estructura no es así. Entonces tengo que calcular factor en X y factor en Y. El factor en Y sería igualito. El factor en Y sería 0,8 multiplicado por el cortante BY dividido para el, aquí pongamos el estático, SY, dividido para el dinámico en Y. ¿Qué me va a dar lo mismo, no es cierto? 1,88. ¿Estamos de acuerdo? El factor es igualito en los dos. ¿Sí? Esta es la segunda revisión, entonces aquí ya me dice que yo tengo que multiplicar algo. Aquí le tengo que multiplicar. ¿En dónde creen que deba ingresar este factor? En la masa. Si le cambio la masa, ¿qué estaría haciendo? O sea, si cambio en estas las masas, lo que voy a hacer es bajar el SX y el SY. No ese es el objetivo. Necesito subir el dinámico. ¿Cómo le definimos la dinámica? Primero ingresamos la función, ¿no es cierto? Y luego generamos ¿qué? Casos, ¿no es cierto? Y en el caso había por ahí un factor signo. Y ese factor que era la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, a esa gravedad le vamos a multiplicar por nuestro factor. ¿Sí? Antes de modificar el modelo, voy a revisar el periodo. ¿Sí? No importa. No importa. Positivo, recuerden es que el signo es positivo, es negativo, nos interesa valor absoluto. Necesito ver el periodo, entonces quiero ver aquí en la estructura en 3 dimensiones, voy a decir que me muestre mi análisis modal 1, el modo 1, porque quiero ver el periodo. Miren, mi periodo es de 1.42, 20 algo, altísimo. Este es el periodo por el método estático. Este es por el estático. Y el periodo por el dinámico. A mí me está dando 1.42. ¿Les da esto? 1.50. 1.42, 2 segundos. Miren, por eso hay tanta variación. Porque con el periodo que está calculado con esta formulita, me dice que yo estoy en la meseta. Por eso me da un cortante basal mucho más alto. Con el cortante basal dinámico, con el periodo dinámico, me dice que ese periodo capaz de estar por aquí. Y por eso tengo una aceleración tan pequeña que hace que tenga un cortante bien chiquitito. Un cortante pequeño. Entonces, eso debo revisar. Ahora, ahí se nos genera otro problemita. Porque el problema que se está dando es, la NET también nos dice que el periodo calculado con el método 1, de esta fórmula, tiene que ser menor en un 30% máximo al periodo dinámico. Es decir, la relación, la otra revisión, pongamos aquí revisión 3. La revisión 3 me dice que el periodo dinámico, le voy a poner, pongamos aquí dinámico, puede ser mayor o igual, o máximo igual, sino en este caso menor o igual a 1.3 veces el periodo estático. El periodo dinámico me está saliendo que es 1,42 segundos. 1.3
que multiplica a 0,741. ¿Cuánto me da? ¿Me ayuda esta multiplicación? ¿Cuánto? 0.9633. 0,9633. Esto me dice 1,42 segundos y aquí 0,96. Entonces esto de aquí no se cumple. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dice la ley que haga cuando pase esto? Lo primero que me dice es que el método para calcular el periodo tengo que revisar. Ese método parece que no está muy coherente. Y lo segundo es que me dice es que revise la estructura. La estructura está muy flexible, o flexible, ¿no es cierto? La estructura es muy flexible. ¿Por qué es flexible? Porque el periodo es grande. Tiene mucho tiempo para estar jugando. Es muy flexible. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo tengo que revisar. Posiblemente mi estructura no va a pasar de eso. Porque la estructura está súper flexible. Y miren, ¿cuánto podría ser la rigidez de mi estructura? Debería estar máximo en este orden. Entonces, esto de aquí ya me indica que mi estructura posiblemente no pase de eso. Entonces, a esto todavía no le vamos a atacar. Le vamos a dejar ahí. ¿Sí? ¿Qué vamos a corregir? Vamos a corregir esto. Vámonos, por favor, a la corrección. Para hacer correcciones tenemos que ir quitando los cambios. Como estamos haciendo correcciones, les recomendaría guarden a su modelo, al que ya tenían como modelo base, y al que estamos modificándole ahorita, le pueden poner otro nombre por si acaso algo pase. ¿Sí? Quitemos el candadito. Entonces, vamos a modificar eso. Me voy a ir aquí. ¿A ustedes cuánto les salió su factor? El mío es 1,88. 2,68. 2,84. Miren, muchísimo más. Entonces, modifiquemos. Vamos. Definir. Load cases. Y nos vamos primero al dinámico X. Sí sabemos llegar acá, ¿no? Definir. Load cases. Y vamos aquí, dinámico en X. Y vamos a modificar. Miren aquí, tengo el dinámico en X, está con aceleración 1, está bien dinámico X, el espectro, que así debe estar definida la función, y aquí tengo 9.8067, que está en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí le multiplico por 1.88. Miren, es decir que mi aceleración va a ser de 18.4366 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor debe ser diferente en cada caso. Cada caso debe tener un factor de modificación. ¿Sí? Y ok. Lo mismo hacemos en el dinámico en Y. Modificamos. Hacemos clic al final y solo le pongo por 1.88. Puedo hacer la multiplicación ahí mismo o aparte, como ustedes prefieren. Está bien aquí U2 para dinámico en Y. ¿De cuánto les quedó la aceleración? ¿Ya? ¿Por ahí les quedó? ¿Sí? Tienen que hacer el modelo, chicos, los que no trajeron. Ok. Y ok. Y ahora sí le corremos. Corramos nuestro modelito. Veamos al correr nuestro modelo, otra vez revisamos las tablas. La que nos interesa es la tabla de fuerzas por piso y le filtramos solo el piso 1. ¿El SX tenía que cambiar? No, no es cierto, el SX no tenía que cambiar para nada porque ahí no hicimos la modificación. ¿Quién tenía que cambiar? El dinámico. Miren, aquí ya me sale mi dinámico, en X me sale 166.52. Está casi por ahí. Incluso le puede haber puesto un 1.89, ¿no es cierto? ¿Por qué me está dando? Miren, con la corrección, este valorcito me está dando 166.52.
52.79. ¿Cuánto necesitaba? 166.76. Entonces sería ideal poner un poquito más, ¿no es cierto? Aquí ponerle tal vez 1.9. Porque miren, me da este valorcito. Este valorcito ya cumple. No cumple porque el mío es 166.76 y este es 166.52. Pero ahí está un poquitito abajo. ¿Sí? Debe haberle redondeado aquí a 1.89 o a 1.90 para que no. ¿Sí? Pero con esto ya hemos. Por favor, aquí modifiquen este valor hasta que les quede exacto o este valorcito les quede mayor al 80%. Por ejemplo, aquí debería modificarle un poquito, porque me sale 0.52 y necesito 0.72. Sí, ahí puede quedar, siempre y cuando se cumpla puede quedar. Listo, veamos el dinámico en Y. El dinámico en Y me da el mismo valor. Entonces quiere decir que le pude haber puesto un poquito más. ¿De acuerdo a la revisión? Vamos a la siguiente, de modos vibratorios. Vamos a revisar los modos vibratorios. Vamos otra vez a que nos despliegue una tablita. Vamos a los modos ahora. En los modos, ¿dónde estaban los modos? Definitions. How to say nuclear. No. ¿Recuerdan? Acá está Modal Information. De ganas saco todo. Yo solo les cierro todos los que abrí de gana. Aquí mismo, en salidas de la estructura, Modal Information. Y aquí necesito el tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto. Se llama Modal Participation Factors. El 1 y el otro Modal Load Participation Rate. ¿Ya? Vamos a ver los factores de participación modal. Dice, en el modo 1 tengo un periodo de 1.42. Por a la menos 6. Se me le cambia. Ahí está, no. Necesito la tablita Modal Participation más radios. Más radios necesito. Agreguemos, por favor, necesito esa tablita. Fracción 4, ¿no es cierto? Vamos a la fracción 4. Fracción 4, modos vibratorios. Necesito del modo 1, necesito el periodo que esté en segundos, necesito UX, Y y EBC. Esta tablita necesito. Cada modo.
modo 1, del 2 y del 3. Veamos, me dictan por favor, en el modo 1, ¿qué periodo tienen? 1.58. Veamos, 1.58. ¿Cuánto tienen UX? 0, ¿ya? En Y. 0.7709. RZ. Modo 2, periodo. ¿Lo mismo? ¿Ya? UX. 0,7709. 0. RZ. Modo 3. Periodo. 1.28. UX. Y. RZ. El 758. Ya, tenemos esto de aquí. ¿Qué nos dice esta tablita de la participación de masa en los modos vibratorios? Nos dice que en el periodo 1 la estructura tiene un periodo de 1.58, incluso muchísimo más flexible de lo esperado. Dice que no se va a desplazar nada en la dirección X, pero que en Y se va a desplazar el 77.09% de la masa. Es decir, de los... ¿Cuánto pesaba? De los 1.400 toneladas que pesaba mi estructura, el 77% se va a desplazar en la dirección Y. Y que no hay nada de rotación. ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno. Tengo que tener valores importantes en UX y en UY en los dos primeros modos. Y aquí veo que tengo traslación purita en Y, traslación pura en X en el segundo modo, y en el tercero no importa que exista rotación. No es ley que en el tercer modo tiene que salir rotación. Si sale, no me importa. El tercer modo ya no es importante. Los importantes son los dos primeros que tienen que ser traslación. ¿Cómo se garantiza que sea traslación? Que UX y UY sea muchísimo mayor que el RZ. Es decir, que el RZ no existe. Sí existe. ¿Cómo se controla eso? Muros es una opción, pero podría ser la última opción. Opciones anteriores, las secciones, ¿de dónde, pero? ¿Del centro, de las vigas, de las columnas, de dónde? Podría ser de las columnas, pero ¿de cuáles columnas? ¿De las del centro? No, necesito yo generar un brazo de palanca, entonces yo no puedo, por ejemplo, si yo estoy corrigiendo torsión, yo no puedo en esta plantita que está aquí. Como un muro así. Eso genera más torsión. Y lo que quiero es corregir torsión, yo le pongo un muro aquí, un muro acá, o acá. Le pongo solo en la... ¿Por qué? Porque el eje de rotación, le vamos a ver dónde está aproximadamente. Voy a pedirle que aquí me presente, en planta, quiero que me presente la deformación modal del 3. El modo 3. O veamos todos. Miren, aquí en planta se puede ver. En planta voy a escoger la vista. View, C3 de View. Quiero en XY con una apertura de 0. Es decir, que le voy a ver desde arriba a mi edificio. Y le voy a que me muestre la animación. No se mueve, ¿no es cierto? Y se mueve un poquito, se puede ver que está hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo en el primer modo. El primer modo, claramente, sube y baja, sube y baja. Trabajación en el primero. Voy al segundo modo. Voy al segundo modo. Tengámosle paciencia un poquito, que está pensando. En este modo yo voy a prestar la traslación en el libro. Es el web. Ahí está la traslación. Estoy en el modo 2 y ¿qué estoy haciendo?
En el modo 2 estoy viendo que se está desplazando en X. Se desplaza en X. En el tercer modo, voy a ver dónde está el eje, dónde está el punto de rotación. No, mi edificio es totalmente simétrico, ¿en dónde parece que está? Aquí. Este punto no se mueve. Todo lo demás se mueve. Todo lo demás gira, pero ese punto negro no gira. No se mueve para nada. Quiere decir que ahí es el centro de rotación. Si yo quiero corregir la rotación, necesito agregar elementos rígidos que tengan el mayor brazo de palanca al eje de rotación. Que sería, por ejemplo, por ejemplo, esta columna de aquí más grande. O aquí un muro, o acá un muro, pero solo en la periferia. No me sirve de nada agregar algo mismo. Eso genera más importancia. Otra cosa que también funciona, aumentar las vigas. ¿Cuáles vigas? Las de voz. Aumentarles un poquito, no tanto porque no necesitan por capacidad, necesitan para controlar esa proceso. Pero por capacidad, y tampoco es muy coherente, ¿no es cierto? Que las vigas del borde, que son las menos cargadas, tienen profundidad, las más cargadas son las decentes. De acuerdo a la revisión 4, no tuvimos problema. Siguiente revisión. Ahora sí, vamos con derivas. Revisemos, vamos a display y quiero esto. Aquí. Story Response Plots. Ahora, para eso necesito la NEC. Déjenme ver dónde está la NEC. No está ahí. Dígame. En las derivas, ya le revisamos. Esperen nomás, un segundito. Todavía no nos asustemos. Quiero la NEC. ¿Dónde estará la NEC? Déjenme abrir la NEC. Sí, no, ahorita aquí. La NEC. La NEC necesito. La parte 2, veamos tal vez. Justo aquí estoy. En la 1 está. Debe estar al final. Aquí están las derivas. Dice, miren, deriva máxima. Dice, límite permisible de la deriva de piso. La deriva máxima de cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica. Si me dice de deriva inelástica, ¿cómo se revisa eso? Ahora, esta parte es un poquito más de teoría. Dice deriva inelástica. Entonces, si me dice deriva inelástica, ¿cómo deberé calcular las deformaciones? ¿Con qué combinación de carga? Carga vertical, tengo carga muerta, carga viva, tengo sismo estático, sismo dinámico. ¿Con cuáles revisamos? Esta de aquí que dijimos que era la elástica, ¿no es cierto? ¿Cómo le transformaba una elástica en inelástica? Le dividía, ¿no es cierto? Cuando le dividía para ver, la inelástica va a estar por aquí. Esa es inelástica, ¿no es cierto? La chiquita es inelástica. La reducida es inelástica. Entonces, dice que yo estoy revisando derivas inelásticas, dice, mira. La deriva inelástica establecida en la siguiente trama, en el cual la deriva máxima se expresa en un porcentaje de la altura de piso. Nuestra estructura de qué es? De hormigón, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante la revisión. Vamos con la revisión 5. Revisión 5, derivas.
Esta es de derivas. Para las derivas, mi estructura dice que la deriva máxima tiene que ser menor al 0,02. Eso dice la NEC. Eso dice la NEC. Ahora veamos cómo se calcula. Revisemos si aquí me da. No, vamos a la otra sección. Deriva de piso máximo horizontal inelástica, dice, ¿no? Veamos la formulita de la deriva. Derivas. Busquemos la formulita de la deriva. Constante, el valor de K. Aquí está. Límite de la deriva. Dice la deriva máxima inelástica será igual 0,75 por R por el desplazamiento obtenido en la aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas. Mire esta parte. Aquí. La deriva máxima, esta delta M, se calcula con el 0,75 que multiplica R, que multiplica la deriva M. En donde esta deriva delta M dice que el desplazamiento obtenido en la aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas. Cuando me dice reducidas, ¿qué me está diciendo? ¿Con este espectro o con este espectro? Con el chiquito, ¿no es cierto? Ahora, estas, ¿con cuál se revisan? ¿Con el estático o con el dinámico? Con el estático. Ya, acá tengo con el estático, este es el estático. Y esta sería el dinámico. ¿Con cuál me van a dar más grandes las derivas? ¿Con el estático o con el dinámico? Pero ya sabemos nosotros con cuál van a salir los grandes. ¿Con cuál? Miren la versión 2. ¿Quién tiene mayor importancia? ¿El estático o el dinámico? El estático. El estático, porque miren, el dinámico es el 80% del estático. Aquí podemos ver. Miren, la revisión dice que el dinámico es del 80% del estático. ¿Cuál es mayor entonces del estático? ¿Con cuál debería revisar las derivas? ¿Con el estático o con el dinámico? Si le hago con el dinámico van a salir más pequeños. Con el estático van a salir más grandes, pero ¿con cuál debería ser? Aquí deberíamos, o sea, esto sí implica una reflexión un poquito más grande, ¿no es cierto? Porque el estático está considerando la verdadera rigidez de la estructura, la verdadera masa, y conforme a eso calcula un cortante basal. Eso hace el dinámico. Entonces, en teoría, quien tiene todos los valores reales es el dinámico. Pero el estático solo necesita un valorcito que da la altura, con eso me da un periodo y eso me da un cortante basal. Está dando un cortante basal más alto. Ahora, esa es la reflexión. Entonces, ¿por cuál me voy? ¿Por el dinámico o por el estático? El dinámico, si es cierto, está considerando mejor la rigidez, está considerando mejor la masa, está dando otro periodo, pero este modelo realmente que se va a construir todavía tiene un poquito de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque no estoy considerando ninguna mampostería, nada por el estilo. Ahora, el estático me está dando un cortante basal más alto. Es cierto que en la determinación del periodo no tuve tanta certeza, porque solo me da dos factores que dependen del tipo de estructura y el H que depende de la altura. Entonces, aquí es la reflexión, ¿con cuál revisarían ustedes? El estático sería una buena opción, ¿no es cierto? La buena opción sería el estático. El estático es cierto, tengo incertidumbres, pero tengo un cortante basal más alto que podría estar cubriendo alguna cosa que se me quedó por ahí. Entonces, vamos a revisar con el estático. ¿Sí? Veamos, vamos a ver, ahorita veamos con cuál me da más grandes y más pequeñas. Vamos al modelito. Entonces, cuando ya despliego de que me grafique las respuestas del piso, voy a elegir. En el tipo, quiero que me grafique las derivas. Aquí, máximas
Max Story Drifts, derivas máximas. En el caso, aquí primero voy a poner con el sismo en X. SX que sería el estático. Miren, aquí me da esta gráfica. Según esta gráfica, ¿en qué piso se genera la mayor deriva? Es cierto, el tercer piso se movió más. Pero miren, el tercer piso respecto al segundo piso no se movió tanto. Es cierto que me preocupa aquí el máximo desplazamiento aquí. El máximo desplazamiento en el piso 3. El cual de estos pisos se desplazó más respecto al piso 3. Y el sector 2 llegó a la 20. El sector 3 llegó a la 20. Entonces lo que se desplazó el tercer piso de todo esto. Este era el avance. ¿Cuánto se desplazó el piso 1? Miren cuánto se desplazó. Se desplaza bastante, ¿no es cierto? Y el piso 2, desde aquí se está desplazando hasta allá. Esta gráfica me da dos lecturas. Primero, el piso que se desplaza más, de acuerdo con el piso 3, ¿cierto? Piso 3 se hace mayor desplazamiento. Pero ahora miren la relación, cuánto se desplaza en cada piso. Según esto, los máximos desplazamientos se dan en el piso 1 y en el piso 2. Ahí están los valores más grandes en el piso. Ahora veamos de cuánto es. Me pueden dictar su valorcito máximo. Aquí en la parte inferior suele salir el valor máximo de desplazamiento. El detalle con ese es. Evita que 0.01053. Ahora, cambiémosle por favor, ya no con el SX, aquí pongamos ahora el dinámico en X. Desplazamiento con el dinámico en X. ¿Cuánto da con el dinámico en X? 0.207. 0.207. Un decimal más. 9 centímetros. Bajó máximo 20%, 20%. Aquí responde ese 20% a la reducción de los cuadrantes. Hay más o menos una diferencia del 20% entre el cuadrante estático y dinámico. Eso se ve reflejado aquí en la resolución. Vamos ahora, bueno, el SY debe salir de lo mismo que esto y el dinámico en Y es lo mismo que esto. Ahora, esto no es deriva todavía, porque según esto podríamos decir, miren, el 1% basta, pero no se calcula también, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? Tengo que decir acá. Lo que yo calculé es este delta E. ¿Cuál es la definición de delta E? El desplazamiento relativo entre pisos debido a cargas laterales reducidas. Entonces, las reducidas son sismo en X, dinámico en Y, estático y dinámico. Veamos para el SX. Necesito esta, delta M para SX. Dice 0,75 por R. ¿Cuánto vale R? El R no es de importancia. 8, pero es el factor de reducción de resistencia sísmica o de respuesta sísmica. Y el delta M dice que es 0,0153. ¿Me dictan cuánto me da mi deriva máxima por sismo en X? Ayúdenme con la multiplicación. .06. ¿Algo más? 3,2. ¿Ya? Entonces, miren qué está pasando con la deriva. ¿Está bien? ¿Cuánto debería haberme dado? 2%. Tengo el 6%. Quiere decir que me falta un montón. ¿Cómo voy a arreglar esto? Haciendo más rígida la estructura. No vamos a llegar a los muros todavía. Vamos a hacer pasar con sistema vertical. Tenemos que hacerle pasar con sistema. Ese es nuestro primer plan. El segundo plan va a ser hacerle pasar con. ¿Sí? Entonces, aquí ya me dice, ¿se acuerdan lo que hicimos? Creo que era en la revisión 3 en la que vimos los periodos. En los periodos decíamos que nuestra estructura era muy flexible, porque lo que calculábamos era un periodo de 0,7 y teníamos un periodo de 1,40, 1,50. Ahí ya nos decía, esta estructura no va a pasar. Está faltando. Y ya nos dijo en este, y eso con el sismo en X. Veamos qué pasaba si revisamos con el dinámico. Pero ahora la deriva
con el dinámico en X. 0,75 por 8 por 0,20796. ¿Me dictan, por favor, cuánto me da la deriva con el dinámico? ¿4? 756. 78. 76, 71, 78, dejémoslo hasta allá. 4%. No, no es cierto, no pasa la estructura. Ahora analicemos esta fórmula. Analicemos esta fórmula. Esta formulita de aquí le vamos a analizar. Miren esta formulita, me dice, ¿usted quiere calcular las derivas? Ya, la deriva se revisa con el delta M. ¿Cómo se obtiene la deriva del delta M? Necesita el desplazamiento relativo entre dos pisos cuando usted le aplica una carga lateral reducida. ¿Cómo obtuvimos la carga reducida? Dividiéndole para el R, ¿no es cierto? El espectro le dividimos para el R y obtenemos las fuerzas reducidas. Pero aquí le vuelve a multiplicar por el R. Mire, para esto estaba reducida, las fuerzas sísmicas eran reducidas. Y aquí le volvemos a multiplicar por el R. Entonces, otra vez estamos a este nivel para las derivas. Por esta multiplicación. Aquí, esta parte es con trampa, ¿no es cierto? Porque me dice, utilice las reducidas, pero multiplíquele por el R. Ya no son reducidas cuando le utilizo estos dos. Estas ya son las elásticas. No, está bien, pero ya son las elásticas. Las elásticas, y a estas elásticas les multiplica por el 75%. Pero, ¿cuál es la definición de delta M? Dice, deriva máxima inelástica. Así le llama a la delta M, ¿no es cierto? Le llama deriva máxima inelástica. ¿En dónde? ¿Por dónde podría estar dado el inelástico? Tal vez por este 0,7, el 0,75, porque aquí, ¿no? El R por el delta E me da desplazamientos elásticos, porque ya no es reducido. Le reduzco, pero le multiplico por el R. Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas formulitas que uno las pasa rapidito, pero si las analizan, tiene su ciencia, no tiene su análisis de aquí. Entonces, ya vemos por dónde va la tarea para el siguiente mapa, ¿no es cierto? El modelo tiene que pasar. Tiene que pasar con las revisiones de estas, aparentemente están bien. ¿Qué va a pasar cuando aumenten las secciones? Hay que volver a revisar estos factores. ¿Sí? Volvemos a revisar esto. Tiene que pasar. Esto de aquí no va a variar mucho a menos que ustedes introduzcan uno. Ahora, una última revisión. Lo que queda de tiempo. Deformaciones. Veamos cómo estamos en deformaciones. ¿Ya? Vamos a la deformación. Para deformaciones, ya no quiero esta tablita. Quiero esto. Quiero deformación. Le voy a ver en elevación. ¿Cuál será el más cargado? Tal vez sea el 3. En el 3, ¿cómo se revisan deformaciones? Le voy a presentar que me muestre los momentos 3-3. Ok. Quiero los momentos. Ay, me falta. Quiero que me muestre con valores. Quiero que me muestre los valores. El momentos 3-3. Entonces, aquí 6. Revisión 6. Revisión 6, deformación. Esto es deformación. Para las deformaciones voy a abrir el ACI. Vamos a buscar ahora el ACI. Quiero ahora el ACI. ACI 19. En el ACI, capítulo 24, creo que era deformaciones.
Necesito deflexiones debidas a cargas de... Aquí está. 471. 471. Esta tablita necesito. Esta tablita es muy conocida por ustedes. Esta es la tablita por deformación. Esta tablita, deflexiones más agresivas y pesos planos, pisos o techos entre pisos. Entonces nosotros, entre aquí como que todavía podríamos jugar. Pero vamos a la condición. La condición para los dos primeros dice que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones graves. Y se calcula la deflexión inmediata debido a carga. Este es mi caso. Dice que no soporten y estén ligados a elementos no estructurales que se puede, que se demora mucho el movimiento, no le pasa nada. ¿Eso pasa en la estructura? No, porque si la vida se demora mucho, la pared se le va a partir. Entonces, yo no estoy aquí, yo estoy acá. Yo estoy aquí en este piso. Este es mi piso. Mi condición, que soportan o estén ligados a elementos no estructurales. Mi caso, porque mis días están conectados a las mamposterías y la mampostería no estructural. Ahora, otra condición. La mampostería es susceptible a sufrir daño debido a deflexiones grandes o no es susceptible a sufrir daño. Es susceptible, entonces voy acá. Y me dice, ¿cómo se considera la deflexión? Es la parte de la deflexión total que ocurre después que los elementos no estructurales se dividen, es decir, la suma de la deflexión a largo plazo debido a las cargas permanentes y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional. Entonces voy a traducir esto. Dice que la deflexión total va a ser igual a la deflexión de largo plazo más la deflexión inmediata debido a carga viva. Entonces aquí la viva era light. Dice la deflexión de largo plazo más la deflexión inmediata por carga viva. Esto de aquí. Ya me dice eso. Y me dice que esta deflexión total tiene que ser menor a ¿cuánto? L sobre 480. Dice que la deflexión total a L sobre 480. ¿Esa deflexión ya la habían calculado? Antes la deflexión de largo plazo. Entonces vamos por partecitas. Ahora, la de carga viva facilita, ¿no es cierto? Me meto al programa de formación por carga viva, escribo el dato. Ahora, la de largo plazo, esta es la importante. Para la de largo plazo, yo voy a revisar aquí. En las inmediatas, no. Aquí están agrietadas. Momento de agrietamiento, aquí está. Miren, las deflexiones dependientes del tiempo se calculan con este factorcito lambda P, lambda delta. Y este lambda delta dice que depende de un épsilon en el numerador y en el denominador 1 más 50 rho prima. ¿Qué es rho prima? De la cero en tensión en compresión. De la cero en compresión. Entonces me dice, miren esto. Dice que por ahí aparece este factorcito, este lambda delta, y este lambda delta dice que se calcula con un épsilon dividido para 1 más 50 veces la cuantía del acero en compresión. Entonces, la cuantía del acero en compresión, ya tenemos ahí un datito. Entonces, nosotros, ¿cómo consideramos a nuestra viga para el análisis? ¿Le consideramos como una viga con el acero en compresión? Generalmente no, ¿no es cierto? Generalmente utilizamos solo el acero en tensión para el cálculo de deflexiones, es decir, que podría decir que este lambda prima es 0. Y este 0, ¿qué me queda en el denominador? 1, ¿no es cierto? Y este lambda le considero 0. Es decir, voy a despreciar esta partecita. Voy a despreciar la cuantía de compresión.
Me quedaría 1 en el denominador, entonces depende de este épsilon. Este épsilon depende acá del tiempo. Y me dice, depende de la duración de la carga. ¿Cuánto tiempo va a estar cada medida? ¿Cuánto tiempo espero que dure? Entonces, viene la lógica, dice 3 meses, 6 meses, 12 meses o más de 60 Este épsilon entonces es 2. Por lo tanto, ¿cuánto ha sido este factorcito? 2, ¿no es cierto? Este factorcito es 2. ¿Y este factorcito dónde ingresa? Ingresa aquí. La deformación de largo plazo es igual a este factorcito lambda multiplicado por la deriva de carga muerta. Y esta carga muerta va más la permanente. Es decir, peso propio más toda la carga de mampostería. Entonces, ¿de cuánto ha sido la deformación de largo plazo? 2 veces la deformación de carga muerta. Y eso tiene que ser menor o igual a L sobre 480. ¿De acuerdo esta partecita? ¿Sí? Calculemos ahora, veamos nuestros valores. Volvamos a nuestro modelo. Acá estamos. ¿Les parece si revisamos la viga del eje? Le voy a poner aquí los datos para revisar. Va a ser la viga. Le voy a poner la viga del eje 3 entre BC. B3 y C3. La viga entre B3 y C3 del Story 4. De ese, necesito el dato primero de la deformación debida a carga viva. Luego, la deformación debida a carga muerta. Luego, la deformación debida a la carga permanente. Permanente. Esas 3. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Ingreso a mi tablita, viga eje C, entre Story 3, clic derecho en mi viga. Y me sale esto. Con esta tablita. Es una viga de 25 por 40. Aquí pongamos el dato también. Es una viga de 25 por 40. Este es mi viga. Carga viva, ¿cuánto? Voy a ver, de carga viva me dice, necesito la live. Dice de carga viva, .20, 1665 tengo yo. ¿Cuánto tienen ustedes? ¿Cuánto tiene la deformación de carga viva en su modelo de esta viga entre B3 y C3 del Story 4? ¿Cuánto? ¿Clic derecho en la viguita? 1,765 milímetros. Gracias. Perfecto. Ahora, por favor, dícteme de la de carga muerta. 38,5 milímetros. Perfecto. Y de la permanente también, por favor. 33,2 milímetros. Entonces, todo eso es. Voy a calcular la deformación total. Dice que la deformación total va a ser igual. La deformación de largo plazo. La deformación de largo plazo es de esto. Es este lambda por la deformación de carga muerta. La deformación de carga muerta más la deformación de carga permanente. Y esto más la deformación de carga viva. Entonces, mi deformación total es igual a 2 que multiplica a 2.385 más 2,332 más 1,665. ¿Me dictan cuánto le salió esta deformación total? 11.099 milímetros. Esta es la deformación. Esa es la deformación real, la que le está pasando a la viga. Ahora veamos cuánto es la deformación admisible. L sobre 480. ¿Cuánto mide este elemento?
5.5. 5, pasémosle a milímetros. ¿Cuántos serían milímetros? 55.000. Sí, ¿no? 5.500 como ustedes. 5.500 dividido para 480. Esto está en milímetros. 11.45. 11.46 milímetros. Entonces, pasa con las puntas, miren. Miren la deformación total, 11.099. Y la deformación admisible, 11.46. Entonces, muy bien, la deformación total sí es menor que L sobre 480. Ok. De acuerdo. Esa revisión también se debe hacer. Generalmente, ¿en cuál viga? En la más cargada, en la más grande, la que tenga mayor deformación. ¿Sí? Esta deformación va a cambiar a lo largo de los pisos. El sismo no le va a afectar. Solo se cambia la carga vertical. Cambia la carga vertical, va a modificarse. Si no, se mantiene. Esta revisión, si les pasó con esta viga de 25 por 40, les va a pasar con las siguientes vigas porque tienen que reutilizar la estructura. Y la manera de reutilizar la estructura es aumentarse. De acuerdo, entonces, por favor, para la siguiente clase, todos deben tener el modelo ajustado. Les voy a poner actividad en el aula virtual para, de la misma manera, nos descargamos un modelo que ya es de final y con ese empezamos diseño. Y este martes empezaremos el diseño. Por favor, estén pendientes de su aula virtual, por si acaso se suba alguna actividad adicional. ¿Sí? ¿Preguntas de lo que hemos visto hoy? ¿No? ¿Clarito? Muchas gracias. Ese factor solo es un factorcito que corrige lo que pide la norma. El cortante bastante. Dinámico sea por lo menos el 80% del cortante bastante. O sea, no tiene ningún significado aquí. Ese sí, es que recuerden que esto. Exacto, por eso le digo, no tiene un factor físico, no tiene un significado físico, este factor de mayoración. Significado físico no tiene. Lo único que hace es un artificio matemático para que cumplamos lo que nos pide la ley. Exacto, sería una cuestión de análisis, porque aún no hacemos una cuestión de análisis para cumplir una norma. Por ejemplo, otro camino hubiera sido multiplicar por ese factor, pero la cuestión de otra. Claro, podríamos decir que podría ser otro camino. Ya empezar a modificar la estructura, corregir la deriva y quizás ahí ya no sea necesario ingresar en si no se hace la modificación estructural. ¿Sí? Así es, pero si usted se analiza del otro lado, vamos a dejar ahorita le vamos a modificar el estructura para que vamos a perdón, les voy a subir a su aula virtual. ¿Por qué dice que tengo visto todo aquí? Hecho yo todo. El cliente que va a hacer el trabajo es hay clientes que esta semana les sugerencia el trabajo, que tendrán que entregar la primera parte y la semana de a ver, tenemos tiempito, pero estén pendientes ya para que vayan avanzando. Pablo y la computadora al lado ahí. Acabando el proyecto. ¿Qué cosa? O sea, dan risa tampoco.
Por ejemplo, Y la definición, claro. Y es geometría para todos. Para todo. ella subirle, no puede subir. Claro, súbale. Si no, Porque va a subir el modelo. sí, tiene que subirle. Sí, veamos. Estar en la anterior página. Y ahorita acá no, ¿no es cierto? Amendaño parece que se le ve por atrás. Chica, eso también. No, chica, eso no vemos. Bien. Gracias. Moreno vino. No, no, igual en grupos, pero tiene que estar completita el modelo. Ya les hice. Revísele que hayan subido las dos damas, porque si no se va a hacer medio raro. Ya, sí. Sí, corrígele aquí mismo para que ya quede. Ahorita ya no. Los demás sí. Pero es ¿Cuántos segundos? Hay que revisar módulo de elasticidad por si acaso esté muy pequeño, se le haya ido menos cero. También hay que revisar las inercias, puede ser que el agrietamiento, en lugar de poner 50%, le puso .205, por ejemplo, porque le hizo muchísimo más agrietado. Hay que revisar también los apoyos, que sí esté encontrado en la base. Entonces hay que revisar el modelo completito, porque eso implica que algo está mal en el acá. Y ya está un buen tiempo. Si no le encuentro la falla, otra. Y si le vuelve a llamar, puede ser. Solo por cualquier piso, cualquier piso. En este caso, como la carga muerta es igualita para todos los pisos, no entra, porque aquí no entra el sitio. Las deformaciones solo cargan gravitación.